Que estuve pensando, porque ustedes tuvieron la gentileza de irme orientando con las preguntas, y pienso que eso se tiene que ver desde la idea funcionalista de esto. O sea, la teoría funcionalista nació en 1920. El funcionalismo dice que las partes se tienen que acomodar en el todo y la estructura va avanzando hacia su objetivo, y eso es lo que hay que considerar. O sea, es una filosofía, es una forma de ver la vida statu quoista que trata de asegurar el destino final de la estructura. Si uno piensa esto así, la medicina puede haber sido funcionalista en muchas épocas de su historia, ¿no es cierto? La medicina ha sido funcionalista cuando ubicó a los enfermos, y a veces supuestamente enfermos, definidos así por la medicina, en lugares aislados, encerrados. Y esto está muy descrito por Foucault, ¿no? Donde cuando se acaba la fuerza de trabajo, la medicina toma la medida de aislar a las personas. Ese tipo de funcionalismo no es eterno. La misma escuela funcionalista de sociología en algún momento definió que dentro del funcionalismo podía existir disfuncionalidad. Claro que la funcionalidad siempre predominó. El que desafió la idea de la funcionalidad en la sociología y de una manera muy tímida fue Merton. Después en la medicina hubo disfuncionalidad en la medicina social. La medicina social nació disfuncional porque en el año 1848, por esa época, mediados de ese siglo, definen que no se trata de enfermedades, sino del contexto que rodea y que de alguna manera tiene que ser definido como determinante o determinación de la salud. Y es ahí donde con Virchow, se instala esta idea que después se traslada a América Latina a través del más conocido entre nosotros, Salvador Allende, ¿no? Salvador Allende en el año 1930 aproximadamente empieza a desafiar el conocimiento médico más instalado, y él todavía estaba lejos de ser presidente, pero había encontrado un filón en las ideas de Virchow a través de formaciones que tuvo con gente que conoció a Virchow, y ahí adquirió ideas de medicina social muy avanzadas, Salvador Allende. Fue senador, fue ministro de Salud, y en esos tiempos él entendió perfectamente esta idea, y muchas veces hablando de la medicina salía con el programa de vivienda, salía con el programa educativo, salía con el programa de trabajo, así que él contextualizaba permanentemente a la medicina. Luego fue ministro, y entonces en esta época de 1930 es Chile, algo Argentina y algo Ecuador los que contribuyen al lanzamiento de la medicina social latinoamericana. Después se prende en otros países, Brasil, en alguna medida Colombia, etcétera, pero ese fue el origen. Y la medicina social hoy tiene grandes desafíos porque en realidad es disfuncional o no será, digamos, ¿no? Doctor Borini. Si uno tiene siempre el riesgo de olvidarse, me están saludando. Hay gente que se va. Son muchos y uno ese riesgo del olvido, pero yo diría, hay ambientes en la universidad, por ejemplo, cátedras de derechos humanos, etc. Hay ambientes gremiales que no están unidos a las obras sociales. Por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado no tiene obra social y no está contaminada por eso. Si bien algunos gremios hacen de las obras sociales un esfuerzo de atención diferente a otros, lo cierto es que en el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado no tienen obra social, y eso permite un espacio de investigación interesante muy cercano a la medicina social. Después hay organizaciones como asociaciones civiles, como ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, con su sede en la Argentina. Hay también foros sociales por la salud. Hay también en el Mercosur un grupo que está trabajando por la unión de los pueblos del Mercosur detrás de objetivos de la medicina social. Pero más allá de que todo esto también lo desarrolla FESPROSA, que es una federación de salud, de profesionales de la salud, más allá de esto, la desunión, la dificultad de entendimiento, la falta de foros comunes, cierto autoritarismo que rige dentro de las organizaciones sociales, a veces inclusive de izquierda, que uno podría pensar que es inusual, porque en realidad el fascismo y los autoritarismos generalmente se endilgaron a la derecha. Lo cierto es que en la izquierda también esto se ve. ¿Se puede parar? ¿Se puede parar? Digamos, de los años 70, donde una de las personas que trató de desarrollarla fui personalmente, en mi caso yo, y donde uno tenía que formarse en la medicina general porque no existían residencias de medicina general al principio de los 70.
Así que era graduarse en una especialidad y luego hacer cirugía, algo relacionado con las disciplinas que uno no había hecho a lo mejor en la clínica, una formación pediátrica y una formación obstétrica y una formación quirúrgica. Así que uno tenía una formación generalista a su medida. Y con eso se armaron cosas que en ese momento eran muy modernas, que eran los equipos de salud, los equipos transdisciplinarios o multidisciplinarios, el trabajo rural, el trabajo en equipo, y ahí surgieron los programas de salud rural. Los programas de salud rural tenían muchísimo de medicina general, pero no medicina general de los médicos, medicina general de los promotores de salud, de las enfermeras. Inclusive en el programa nuestro de medicina rural en el noreste de Salta había antropólogo y trabajadora social. Quiere decir que había ya una idea de avanzada que había comenzado en el año 68 con el primer programa de salud rural en Jujuy, pero luego se extendió a otros programas de salud rural que finalmente perdieron su batalla en esta lucha por la salud rural y no han sido reemplazados por casi nada. Así que ahí ha sido una gran derrota. De todas maneras, la medicina general está llamada a nuevos desafíos y yo creo que el desafío más interesante puede ser conservar la capacidad crítica. La capacidad crítica de decir, bueno, cada problema tiene aspectos técnicos, aspectos estratégicos y aspectos políticos. El problema podrá ser ético, podrá ser médico, podrá ser sanitario, podrá ser de la enfermería o de la odontología, pero siempre tiene aspectos técnicos, estratégicos y políticos. Y yo creo que esa idea de que cada problema nos suscita tres campos de pensamiento tiene que ser muy importante a la hora de pensar críticamente para plantear nuevas preguntas, nuevas respuestas. Y yo creo que la medicina general entonces hoy está convocada a tener una cercanía con la medicina social en sus aspectos más disfuncionales, lo cual no significa desacuerdos, significa acuerdos prácticos, pero dentro de la posibilidad de rupturas filosóficas cuando los enfoques que se persiguen en la medicina social y en la medicina general no sean atendidos por las fuerzas que dirigen al sistema de salud. Durante estos 30 años de vida que tienen y de trabajo, ¿y cómo los ve también respecto del hecho de que es un colectivo de médicos? Sí, es un camino muy interesante el que han iniciado y han dado pasos que no estaban dados, muy colectivos, de mucha unión interna, de mucha discusión, de mucha apertura y con una búsqueda de apertura que excede a la propia medicina. Así que uno siempre está pensando que el nombre podía haber sido otro, pero cuando nació hace 30 años se llamó así y bueno, medicina significa cuidar, o sea que tiene un grado de generalidad en su definición que eso protege totalmente de cualquier otra acepción restrictiva. Ahora, ¿cómo se actualiza eso? Y bueno, lo han actualizado muy bien, lo han actualizado con estos congresos anuales que yo pienso que son la expresión más importante que tiene hoy la salud pública, no de la medicina general, la salud pública en el país en su condición de crítica y de un pensar y de un practicar diferente hacia otro modelo de salud que tiene que tener por protagonista a la población, ¿no es cierto? Cuando uno habla de sistema de salud cree que son los hospitales, los centros de salud y el sistema de salud es lo que la salud piensa de sí misma.